el versículo 12. Dice la palabra del Señor: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Padre celestial, oramos por tu palabra, que ella pueda ser plantada en nuestros corazones con sabiduría, con autoridad, y que pueda, Padre, producir el fruto que has designado para ello, Padre. Que tu palabra, Padre, pueda ser, Señor, creciente, que se pueda afirmar en nuestros corazones y podamos crecer, Señor. Que nos afirmemos en tu palabra, Señor, y podamos, Señor, poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cómo perfeccionar, cómo tener y incrementar nuestra comunión con Dios. Es sumamente necesario para la vida del hombre entender el propósito de Dios para nosotros, ya que, hermanos, fuimos diseñados para tener comunión con Dios. No hay una vida, hermano, que pueda ser alcanzada por Dios si hermano, no tiene un propósito. Si Dios nos salvó, tenía un propósito al salvarnos, y era, hermano, que tuviéramos comunión con Él. Era conocerle, amarle y seguirle. Toda relación está basada en este principio, en amor. Toda comunión verdadera se basa en amor. Cuando yo entiendo quién es Dios, cuando Él llegó a mi vida y me lavó y me salvó y me restauró, nace en nosotros un amor. Conocer el amor de Dios y amar a Dios con su amor, hermano, es sumamente importante. Por eso la iglesia, cada cristiano, hermano, tiene que tener un fundamento en su vida. Y no hablamos de un fundamento doctrinal ni religioso, estamos hablando de un fundamento de vida. Y se basa en la comunión con el Señor. El profeta Oseas dice que es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo, hermano, de buscar al Señor. Ya no podemos esperar otra cosa nada más que eso. Hermano, los tiempos nos están indicando que Dios se acerca. Los tiempos nos están apuntando a un solo evento: Cristo viene por segunda vez. Y en esa manifestación, en esa parousia, hermano, Dios va a buscar o va a encontrar o espera encontrar un pueblo que le esté esperando, un pueblo que le ame, un pueblo que le siga, un pueblo que entienda su necesidad de Él. Por eso, hermano, el tener una comunión con el Señor, el perfeccionarnos en la comunión con el Señor es muy importante, hermano. Dijimos en la mañana que la comunión con Dios es un privilegio que Adán y Eva tenían, pero cuando comenzaron a tomar sus propias decisiones, perdieron ese privilegio, perdieron su comunión con Dios, se quedaron solos. El no tener una comunión con Dios es estar solos. Y desde el momento que el hombre salió del huerto del Edén hasta los días de hoy, el hombre camina por este mundo solo. Se rodea de gente, tiene familia, edifica grandes empresas, tiene hogar, tiene trabajo, pero en su interior el hombre está solo. ¿Por qué? Porque le falta lo vital, le falta la parte central de su vida, que es su comunión con Dios. No hay, hermano, otra forma de cómo nosotros, hermano, podemos encontrar el propósito de nuestra vida si no es estar en el Señor. Como dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjense lo que dice el Salmo: el que habita, no el que visita. Muchos hemos hecho del Señor un evento religioso en el cual pues tenemos un encuentro con el Señor y después seguimos con nuestra vida normal.
No, cada salmo, cada historia de los hombres que están en la Biblia nos hablan de hombres que se quedaron con Dios, que tuvieron un encuentro con Dios y se quedaron. Y eso es lo que le tendría que ocurrir a la iglesia: tener un encuentro con Cristo y quedarnos con Cristo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mire qué bendición más grande, qué cobertura Dios está proveyendo para aquellos que tienen una continua y permanente y creciente comunión con el Señor. No hay otra forma de vivir la vida cristiana si no es a través de una comunión con Dios, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9 nos hace una referencia clara a esto. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace esta declaración. Y es lo que dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 9: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Después de haber conocido a Cristo, después de haber sido salvos por la sangre de Cristo, el segundo paso más importante y glorioso es tener una comunión con el Señor. La palabra comunión significa, hermano, estar unidos, ser uno con Cristo, tener un solo propósito. No es que Dios viene a ayudarme y a arreglar mi vida, no. Él viene a darme una vida nueva. Él viene a darme un nuevo propósito, un nuevo destino, una nueva identidad. Y esto muchos no lo entienden porque queremos vivir nuestra vida. Y si de alguna manera Dios me ayuda, ok, está bien, entra, Señor, entra a mi vida. No es que Dios viene a mejorar o a ayudarme en mi vida, no. Él viene a darme una vida nueva, una vida en abundancia. Porque, hermano, fuera de Cristo, lo que vivimos o lo que tenemos no es una vida, es una existencia en la cual nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Dios vino, a través de Jesucristo, vino a cambiar ese orden. Él vino a darnos un sentido de identidad, de propósito. Él nos vino a dar una identidad eterna. De hecho, nuestra comunión con el Señor produce esas cosas. Nuestra comunión con el Señor produce identidad, nos da propósito y nos da eternidad. Es importante, hermano, que podamos valorar este aspecto de la comunión con el Señor. Para un cristiano, su comunión con Dios debería ser lo más importante, ya que esto, como dice, define su carácter, su estilo de vida y su eternidad. Hoy tenemos, hermanos, vidas que conocen a Cristo, pero no viven como Cristo. Hoy tenemos gente que conoce, entiende y habla de Cristo, pero no ha hecho en su corazón una morada donde Cristo pueda habitar. No es tanto, hermano, lo que yo pueda hacer para Cristo, es lo que Él está haciendo en mí. Hijo mío, dame tu corazón. Él no viene a remendar nuestro corazón, Él viene a cambiar mi corazón y a darnos un corazón nuevo. De hecho, es el lugar donde comienza y nace nuestra comunión con el Señor. Es importante que entendamos, hermano, que la única forma de vida revelada en la Escritura, hermano, es esta. La única forma de vida revelada en la Escritura es esta: tener una vida de comunión con el Señor. Miren lo que dice Juan capítulo 14, verso 23. Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 23. Cristo vino a revelarnos el amor del Padre y a que nos quedáramos con ese amor. No solo que lo conociéramos, sino que nos quedáramos con Él. Miren lo que dice
Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a compartir del versículo 15 al 23. Se lo leo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La base de la vida cristiana es esta: Dios morando en el hombre. Pero para que Él pueda morar, yo tengo que abrir mi corazón a la palabra, y no solo leer la palabra, ni entender la palabra, ni que me guste la palabra. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué significa esto? Que la palabra penetra y cambia mi vida. La palabra está forjando mi carácter, mi forma de ser. Me está mostrando el camino, la verdad y la vida. Yo conozco el propósito de Dios para mi vida a través de la palabra. Pero si esta la guardo, dice, el que me ama, mi palabra guardará. El sentido, hermano, y propósito de mi vida radica en esto, en guardar su palabra. No puedo tener comunión con Dios si no es a través de la palabra. Yo no puedo conocer el corazón de Dios si no es a través de su palabra. No puedo conocer el plan eterno de Dios si no es a través de su palabra. Y guardar y amar y guardar su palabra es menester. Para tener una comunión real con Dios, la palabra tiene que ser vida en nosotros. Tiene que estar plantada, enraizada y producir frutos. ¿Cuál es el resultado de guardar la palabra? Dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¡Wow! No es que va a haber una visitación de Dios, no, va a haber una permanencia de Dios en nosotros. Dios se va a manifestar en la vida del hombre, en la vida de aquel hombre que conoce y ama la palabra de Dios y vive por ella. Dios está transformando la vida de su iglesia a través de el conocimiento de la palabra, la cual tiene un componente esencial y es verdad. Lo que encontramos en la palabra es verdad. Fuera de ello, hermano, dude cualquier cosa, pero lo que está revelado en la palabra tiene efecto presente y futuro. Tiene como propósito no solo revelarnos al Padre, no, sino que Él va a hacer su morada en nuestro corazón. Por eso tenemos que caminar conociendo y amando la palabra. Miren lo que es el versículo 24. El que no me ama no guarda mis palabras. ¡Wow! Una forma de demostrar que no amamos al Señor es no guardar su palabra, no tomarla en cuenta. Y el Señor dice algo muy serio en cuanto a esto: el que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído
no es mía, sino el Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Este es el efecto o el resultado de tener comunión con Dios. Cuando el hombre tiene comunión con Dios, el versículo 27 es de él. ¿Cuál es el resultado de tener una comunión con el Señor? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Nuestra vida queda atrapada en las manos de Dios. Somos poseídos por Él y empezamos a vivir en una vida sobrenatural. Comenzamos, hermano, a vivir en la autoridad de la palabra. Es cuando la palabra pasa de ser un logos a un rema. ¿Cuándo es que la palabra pasa de un logos a un rema? Cuando cumple su propósito en nuestra vida diaria. Es cuando la Biblia dice que tenemos que amar, es un logos, pero cuando yo amo es un rema. Cuando la Biblia me dice que tengo que perdonar, es un logos, pero cuando yo perdono es un rema. Y ese, hermano, es el resultado de la comunión con el Señor. La naturaleza, el carácter del Señor va transformando nuestra vida, y cuando yo obedezco su palabra, hermano, nuestra lámpara se enciende. Comenzamos a caminar en vida nueva y en una vida nueva bajo la autoridad de la palabra. Cuando yo la practico, hermano, la autoridad de Dios se manifiesta en nosotros. ¿Qué es más fácil? ¿Amar o perdonar? Amar o perdonar. Cuando alguien ha sido dañado, muy poco pueden perdonar cuando han sido dañados. De hecho, nuestra naturaleza humana no puede perdonar. Pero cuando Dios hace una habitación en mí, cuando su Espíritu me atrapa y comienza a llenar de luz mi vida, entonces lo que es imposible para nosotros, para Él sí es posible. Y comenzamos a tener autoridad. La Biblia me dice que tenemos que perdonar. Ok, entonces cuando yo perdono, se convierte en un rema. La palabra toma autoridad, toma vigor, es real. Simplemente una letra. Me gusta la emoción y hasta puedo subrayar la Biblia, pero no va a producir ningún cambio. ¿Por qué? Porque esta palabra tiene que penetrar en mi ser, tiene que penetrar en mi mente, en mi corazón, en mis decisiones, en mis valores, en mis emociones. La palabra se tiene que apoderar de nosotros. Ese es el efecto y el resultado de tener una comunión con el Señor. No podemos dejar de lado este factor. ¿Por qué? Porque es determinante. Sin comunión con Dios no conocemos a Dios, porque la mejor manera de conocer a Dios es teniendo tiempo con Él. Primera de Juan, vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. El apóstol hace una acotación muy linda en cuanto a lo que es la relación que tenemos los que conocen al Señor. O sea, cada día, hermano, descubrimos algo nuevo del Señor. Si avanzamos en la vida cristiana y encontramos el sentido real de la verdadera vida cristiana, vamos a descubrir que en Dios tenemos una amistad inagotable, y estamos descubriendo cada vez más y más quién es ese Dios que nos ama incondicionalmente. Yo ya no puedo amar con mi amor, porque el Señor me está mostrando el verdadero amor. Porque para que alguien muriera por alguien que no lo merece, tenía que habernos amado. De hecho, pensemos,
merecíamos el amor de Dios, no, pero un día Él bajó del cielo, tomó una forma humana, murió en la cruz del Calvario con un propósito, para que todo aquel que en Él crea. Cristo le dio un nuevo sentido a la palabra creer. No era simplemente un conocimiento mental o adquirir conocimiento, no. Creer significaba un cambio radical de vida, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, lo más grande, vida eterna. Primera epístola de Juan, capítulo 1, miren lo que dice el versículo 1 en adelante. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Aquí Juan está hablando de la experiencia, no está simplemente dando un conocimiento académico, está hablando de lo que él vivió, de lo que él conoció, de la comunión que él tuvo con Cristo. Y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante a Cristo. ¿Quién es Cristo? El verbo de vida. Juan se relacionó con el verbo de vida. Juan encontró la vida, porque no solamente oía palabras, sino que veía la palabra viva. Cristo era la palabra encarnada. Por eso es el valor inconmensurable de la palabra. Es la palabra revelada, la palabra viva de Dios. Verso 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas son cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Juan está tratando de entender y está revelando que lo que él busca de sus oyentes, de cada cristiano, es que lleguen, hermano, a tener una experiencia viva con el Señor. ¿Cómo comienza nuestra experiencia viva con el Señor? Con nuestras rodillas. La experiencia de vida cristiana comienza doblando rodillas, comienza adorando al Señor, comienza abriendo nuestro corazón, comienza confesándole, comienza, hermano, siendo quebrantado. Ahí comienza. La vida cristiana comienza en lo secreto y se manifiesta en público, porque todo lo que se hace en secreto se revela. Ahí comienza la verdadera vida cristiana. ¿Dónde comienza la vida cristiana? En nuestra comunión con Dios. ¿Y cuál es el principio de la comunión con Dios? Nuestras rodillas, nuestra búsqueda continua del Señor. Tenemos que buscarlo, tenemos que sentir, hermano, necesidad de Dios, hambre y sed de Él, como decía el salmo que leímos, como el ciervo brama por las corrientes, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y esto es algo real. Si yo tengo hambre, busco qué comer. Si tengo frío, busco cómo abrigarme. Si yo tengo alguna necesidad, busco. Pero dejamos la necesidad más grande en último lugar, que es la necesidad de Dios. Tratamos de cubrir nuestras necesidades físicas y nuestras necesidades básicas. Pero ¿sabe una cosa? Siempre tendremos necesidad de ella. Pero cuando buscamos la necesidad más grande, que es de Dios, todas nuestras otras necesidades son cubiertas permanentemente. Miren lo que dice el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído en Él y os anunciamos. Dios es luz. Wow.
Lo que encontramos en nuestra comunión con Dios es esto: luz. Hermano, cuando Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén, ellos vivían en luz, y cuando fueron sacados del huerto del Edén, comenzaron a caminar en oscuridad. Comenzaron a valerse por sí mismos, comenzaron a labrar la tierra por sí mismos, comenzaron a construir ciudades, comenzaron a organizarse, comenzaron a vivir en oscuridad. Porque, hermano, apartados de Dios, estamos en oscuridad. Y esa es la condición real del ser humano, es la condición del mundo, de los pueblos, de las naciones. Cuando no venimos a Cristo, estamos en oscuridad. Y aunque aparentemente todo va bien, la estamos pasando bien, estamos en oscuridad. Por eso dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz. Necesitamos esta luz en nuestra mente, necesitamos esta luz en nuestro corazón, necesitamos esta luz en cada parte de nuestro ser. Necesitamos esta luz en el hogar, necesitamos esa luz en el trabajo, necesitamos esa luz en la sociedad, necesitamos esta luz en cada ser humano, porque de lo contrario, hermano, si no hay luz, hay tinieblas. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Verso 5: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, andamos en los negocios de nuestra vida, andamos bajo la dirección de nuestro corazón, si hacemos lo que queremos, dice, si andamos en tinieblas, mentimos, dice, y no practicamos la verdad. Qué importante es cuando a través de la palabra descubrimos cuál es nuestra condición. Qué importante es descubrir esto, hermano, porque entonces sí sabremos qué hacer. O sea, la gente dice: mire, tipo, busque a Dios. No solo busque a Dios, atrápelo, quédese con Él, porque Él hace la diferencia en la vida del hombre. Un hombre con Dios y un hombre sin Dios, la diferencia es abismal. Un hombre verdaderamente con Dios y un hombre sin Dios hace una diferencia enorme. El problema, hermano, es que la religión ha tenido una cortina de humo, y lo que estamos viendo ahora son pseudo cristianos, pseudo hombres que creen que conocen a Dios, pero todavía viven en oscuridad. No puedo, hermano, vivir para Dios y viviendo en el mundo. No puedo vivir para Dios y siendo gobernado por mi forma de pensar. No puedo vivir para Dios y haciendo lo que yo quiero. Tenemos que vivir bajo su voluntad y comprender a través de la palabra de Dios cuál es el propósito que tiene para mi vida. Y lo primero que Dios quiere revelarnos es que necesitamos tener comunión con Él. Verso 7: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y mire qué lindo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto es bien tremendo, porque la sangre de Cristo solo es efectiva cuando yo tengo comunión con el Señor. De lo contrario, no funciona. La sangre de Cristo solo se aplica, como lo dice el versículo 7, pero si andamos en luz. Ahora, ¿qué es andar en luz? Es andar conforme al conocimiento de la palabra, es aplicar los principios de la Biblia, es aplicar los principios de una vida sencilla, honesta, normal. No estamos hablando de algo súper espiritual, no. Hablar de aplicar los principios de nuestra vida, que nuestra norma de vida no la dicten las redes sociales, no lo dicte el mundo, no lo dicte la filosofía, no lo dicte la universidad, que la norma de vida lo dicte la palabra de Dios. Y si ella mora en abundancia en nosotros, seremos libres
aún de nuestra manera de pensar. Porque, hermano, nosotros producimos nuestros pensamientos y después esos pensamientos nos atrapan. Somos esclavos de nuestra manera de pensar, somos esclavos de nuestra manera de vivir, y aunque quisiéramos cambiar no podemos. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos nos gobiernan. Qué diferente fuera que nosotros gobernáramos nuestros pensamientos, y si se puede, cuando Cristo nos alumbra con su palabra. Solo así puedo saber lo que es bueno y lo que es malo. Mientras tanto, hermano, yo no puedo saber lo que es bueno y lo que es malo. La identidad de nosotros se pierde. ¿Por qué? Porque solo la palabra de Dios me dice, hermano, lo que es bueno y lo que es malo. Mientras tanto, yo valorizo las cosas de acuerdo a lo que yo entiendo o lo que yo creo. Ya no se trata, hermano, si algo es bueno o es malo, no. Hoy se trata de que si me gusta o no me gusta. Y no me importa si es bueno o es malo. Si me gusta, lo hago. Si no me gusta, no lo hago. Esos son los valores que tenemos ahora. Pero la Biblia nos da otros valores, y por eso nos dice el versículo 7, pero si andamos en luz, andamos con otros valores. ¿Cuáles valores? Los valores del reino, los valores que Cristo, los valores por los cuales Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Usted cree que Cristo murió en la cruz del Calvario para que yo siga viviendo igual? ¿Usted cree que Cristo murió en la cruz del Calvario para que Él me consiga un mejor trabajo, para que tenga una linda familia? Oh, eso solo consigo sin necesidad de lo que Cristo hizo por mí. Lo que Cristo hizo por mí va más allá de mis necesidades o mis deseos humanos. Apunta hacia lo espiritual, apunta al reino, y que yo me mueva dentro del reino de Dios. Y para entrar en el reino de Dios y moverme en el reino de Dios, tenemos que andar en luz. ¿Qué significa? ¿Qué significa andar en luz? Estar en comunión con el Señor. Yo sé lo que Dios quiere. Mire, yo creo, a veces andamos pidiendo consejos no para ponerlos en práctica, sino para compararlos. Bueno, me han dicho esto, pero lo comparo. Yo digo, voy a hacer esto. Si alguien pide un consejo, es porque lo va a aplicar. El problema es que nosotros no pedimos un consejo para ponerlo en práctica, sino para compararlo con lo que tenemos. La frase de voy a buscar una segunda opinión. Wow, eso es algo que retrasa la solución de nuestros problemas. Cuando usted viene a la Biblia, no tiene que buscar una segunda opinión, porque lo que encuentra es lo verdadero. Si andamos en luz, si estamos en comunión con Él, como Él está en luz, Cristo estaba en una comunión permanente con su Padre, tenemos comunión unos con otros. Y solo entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Verso 8. Si decimos que no hemos pecado, wow, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Somos pecadores y vivimos en pecado. ¿Cuál es la solución al pecado? La sangre de Cristo. Pero para que la sangre de Cristo sea aplicada, yo tengo que abrir mi corazón, confesar todo lo que soy, ser quebrantado y transformado. De lo contrario, simplemente nos estamos justificando. Ay, yo hice esto por esto. Ay, yo hice esto porque me hicieron. O sea, siempre andamos justificando. Cuando el hombre acepta sus errores, está a un paso de conocer al Señor. Principio eterno, reconocer lo que somos delante de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un elemento importante en la comunión con Dios, y es la confesión. Esto tiene que hacerlo en la intimidad, en esos momentos tan especiales que podemos tener a solas con Dios. Si confesamos nuestros pecados, si abrimos nuestro corazón, si somos quebrantados, si hemos entendido la palabra,
confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Wow. Y su palabra no está en nosotros. Es importante que entendamos que, hermano, alguien está equivocado. O está equivocado Dios, o estoy equivocado yo. ¿Qué creo? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que me aparta de Dios? El pecado. ¿Qué es lo que me aparta de Dios? El pecado. ¿Pero cuál pecado? El pecado que no ha sido confesado. Seguimos siendo pecadores, sí, pero perdonados por la sangre de Cristo. Mire qué maravilloso. Cristo murió por nuestros pecados pasados, por nuestros pecados presentes y por nuestros pecados futuros. Por eso es efectiva la sangre de Cristo. Él sabe que le vamos a fallar, claro que sabe que le vamos a fallar, pero Él sabe también que se lo vamos a confesar. El problema es cuando el hombre cierra su boca y su corazón a Dios. Si decimos que no hemos pecado, ¿quién conduce nuestra vida? ¿Son nuestros pensamientos o es la palabra de Dios? ¿Alguien tiene el timón de nuestra vida? ¿Son nuestros pensamientos o es la palabra de Dios? El fin de estos dos es totalmente diferente. Porque si conduce mi vida, mis pensamientos, el final no va a ser muy bueno. Pero si mi vida es conducida por la palabra de Dios, wow, es otra historia. El hombre puede cambiar la historia de su vida si cambiara, hermano, su manera de pensar. ¿Dónde cambio mi manera de pensar? En mi tiempo de comunión con el Señor. No podemos dejar de lado este pequeño elemento determinante para nuestras vidas. Es el factor más importante en la vida del creyente, su momento de comunión con el Señor. Terminamos con el Salmo 25. Miren lo que dice el Salmo 25. Salmo 25. Dice el versículo 1. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Y mire qué lindo. En ti he esperado todo el día. La clave del éxito es la oportunidad que le damos a Dios para que Él obre en nuestra vida. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Amados, esto se llama sabiduría. Esto se llama tomar la mejor decisión. Estar, hermano, ante la presencia de un Dios todopoderoso, un Dios que nos ama, un Dios que no tiene ningún despropósito en lo que hace, por el contrario, tiene algo bueno también.
Y que el salmista pueda decir: muéstrame. ¿Cuál tendría que ser nuestra oración, nuestro tiempo de comunión? ¿Qué le tenemos que decir al Señor en nuestra comunión? Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Wow. No hay decisión o actitud más sabia e inteligente que esperar en el Señor. Pero eso no significa que usted va a agarrar una silla y se va a sentar y no va a hacer nada. No, no. Esperar en el Señor es la actividad más productiva que podemos hacer. Mire, la gente más ocupada es la que espera en el Señor. No habla de esperar en una forma pasiva, habla de la dinámica de la vida cristiana que comienza a esperar en el Señor. Y cuando Él da la orden, yo actúo, estoy esperando. Como cuando hay un partido de fútbol y está el director técnico, ¿verdad? Y están los de la reserva en la banca. Los que están sentados en la banca están esperando cuando el director técnico le dice: hoy es tu tiempo. Para nosotros es nuestro tiempo. Es tiempo de buscar a Dios. El Señor ya nos reveló en su palabra qué es lo que tenemos que hacer. Hemos aprendido a esperar, porque si no hemos aprendido a esperar, vamos a tener que volver a repetir la plana. Aprender a esperar en el Señor es la decisión más sabia. ¿Cómo espero en el Señor? Alimentándome de su palabra, adorándolo, doblando rodillas, pero más que todo, hermano, viviendo cada día para Él. ¿Qué valor o qué oposición ocupa Cristo en nuestros pensamientos? ¿Qué lugar ocupa el Señor en nuestra vida? De acuerdo al lugar que Dios ocupe Dios en mi vida, así voy a estar yo. Si Jesucristo es lo último en lo que yo puedo pensar, ahí voy a estar yo. Si Jesucristo es el primero, ahí voy a estar yo. Dependiendo del valor que yo le asigne a Cristo en mi vida, eso es lo que yo soy. ¿Dónde nace mi amor y mi perspectiva de Dios? Miren lo que dice el versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su paz. ¿Qué es lo que Dios quiere? Tener conmigo una comunión íntima. Cuando dice comunión íntima, se refiere a una comunión real, verdadera. Él no quiere una religión, Él no quiere algo exterior, Él no quiere sacrificios que yo pudiera dar. El corazón contrito y humillado dice: no desprecias tú. La base de nuestra comunión es, hermano, abrir nuestro corazón y reconocer y entender nuestra necesidad de Dios y aprender a esperar en Él. ¿Cuánto tiempo? Solo Él lo sabe. Quizás uno de los problemas del ser humano, aparte de que está solo, es su impaciencia. Aprender a descansar en el Señor como resultado de tener comunión con el Señor es, hermano, un factor vital para que podamos vivir verdaderas vidas que agraden al Señor, donde Él se pueda expresar, donde Él se pueda revelar y establezca en nosotros, hermano, su gloria. Porque, hermano, algo que tenemos que entender: hemos sido hechos para tener comunión con Dios. Padre Celestial, gracias. Tú eres, Señor. Tú eres, Padre, lo que necesitamos. Oh Señor Jesús,